Ahí estamos, ahí estamos. Bienvenidas nuevamente, bienvenidas todas las que se conectan a nuestras sesiones de los lunes en la noche. Le doy gracias a Dios por el hermoso grupo que estamos creando todas. Estamos empezando a formar un grupo de mujeres, un grupo de mujeres que quieren aprender. Y aprendemos juntas, dicho sea de paso. La persona que está frente a ustedes, aquí a este lado de la cámara, también tiene que aprender, tiene que estudiar antes de compartir el curso. Así que la mejor manera de aprender es enseñando. Y, y esa es la función que Dios me ha delegado por su gracia, ¿no? El Señor cuánto nos conoce y nos pone en los lugares exactos donde podemos aprender, donde podemos conocerle más. Entonces, permítanme, antes de empezar a hablar de cómo vivir con un marido inconverso, buenas noches, bienvenidas, bienvenidas, qué gusto que estén aquí. Em, Antes de empezar con nuestro curso de cómo vivir con un marido inconverso, permítanme hacerles, em, em, hacer, llevarlas a pensar en el matrimonio como en una dimensión más espiritual, ¿ya? Yo sé que para muchas de nosotras, que, que quizás muchas de las que están aquí, o algunas de las que están aquí, no abrazan nuestra cosmovisión bíblica cristiana. Este, el matrimonio viene siendo algo así como un compromiso de toda la vida, algo así parecido a una relación importante, sí, una familia es importante, es de trascendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimos conceptos alrededor, ¿no? Pero permítanme para a ustedes y a todas las que estamos aquí, hacerles ayudarles a ver el matrimonio desde una perspectiva un poco más amplia. El matrimonio, como dice la palabra, finalmente lo más importante que hace el matrimonio, lo más trascendente que hace la unión de un hombre y una mujer, es evidenciar el misterio de la relación de Cristo con su iglesia. Eh, Más allá de la relación natural, más allá de la relación de la intimidad natural, el verdadero énfasis y en el que no hay pierde es cuando el énfasis para el matrimonio es la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, em, les digo, Miquel. Entonces, es un misterio cuando nos ponemos a pensar cómo dos personas totalmente opuestas en muchos aspectos, en muchas áreas, se pueden enamorar, se pueden llegar a atraer, a enamorar, hasta el punto de casarse. Cuando las parejas descubren quién es la otra persona en cuestiones de debilidades, defectos, etcétera, empiezan las contrariedades, ¿no? Empiezan las frustraciones, ¿sí? Pero, oye, pero el matrimonio se suponía que era una relación de dame y toma, de ida y vuelta, y te das cuenta que
en la práctica no necesariamente es así. Entonces empiezan a nacer aquello que lo que decíamos la semana pasada, que se conoce como las pequeñas zorras. Las pequeñas zorras son aquellas eh, dificultades, diferencias, roces, situaciones contrarias o contradictorias que no se tratan, que se dejan pasar eh, y que en su momento podrían traer destrucción a la familia, al matrimonio. Entonces, eso es por un lado. Hablando específicamente a nosotras las mujeres, permítanme recomendarles que no idealicen a sus cónyuges, a sus esposos, sean estos conversos, sean estos cristianos o no. La idealización va a traer consigo mucha decepción. La idealización, las expectativas altas, son erradas, van a traer sí, una demanda, una exigencia y una sobreexigencia. Y peor aún, va a crear dependencia emocional. Entonces, cuando hay dependencia, ya se destruye la intimidad, ya no es bonito conectar con la otra persona. Que cuando haces de una persona un ídolo, es como que lo metieras en una jaula y lo atraparas, ¿no? Y es como que él, como tu ídolo, tiene que complacerte, tiene que encontrar la forma de hacerte feliz, tiene que buscar los detalles y las situaciones que traigan satisfacción a tu corazón. Muchas mujeres, sin darse cuenta, terminan envueltas en relaciones así, sumamente demandantes, donde el esposo no puede ni decir A, B, C, y si lo dice, la esposa ahí está pues cuestionándolo todo, ¿no? Cuestionándolo todo y viviendo literalmente a expensas del esposo. O sea, lo que él haga, lo que él diga, influye en tu estado de ánimo, influye en tu carácter, influye en tu relación con Dios. Entonces, sin darnos cuenta, sin darse cuenta, muchas mujeres terminan espantando a su esposo. No, eso que ella piensa que lo atrae, más bien lo que hace es lo repele, lo aleja, porque los seres humanos no fuimos creados para ser ídolos de nadie. No fuimos creados para satisfacer a las otras personas. El apóstol Pablo escribe en Efesios que someteos unos a otros en el temor de Dios. El sometimiento es mutuo. La dependencia es a Dios. Y entre nosotros como cónyuges lo que debería de existir o surgir es una interdependencia. Es decir, yo puedo, yo voluntariamente, por amor a Dios, y ahí es donde quiero llegar, me sujeto a ti, porque amo a Dios, porque le creo a Dios, porque creo que sus principios son verdad, yo me sujeto a ti. Seas un hombre de Dios o no lo seas, yo decido obedecer al Señor. Y en ese amor que Dios me da, que produce el deseo, como dice la palabra, el querer como el hacer, su voluntad, el deseo, ese deseo que había de rebeldía, de crítica constante, de orgullo constante, de demanda constante, todo eso empieza a menguar para que empiece a florecer frutos de la relación con Dios, que la Biblia lo dice que son frutos del Espíritu Santo. Entonces, ese amor a Dios
es el que me produce el deseo de honrar y respetar a mi esposo, aunque no se lo merezca. No, fácil no lo es, hermana, es bonito decirlo, pero para alguien que lleva años navegando por esas aguas, eh, sé que a ciencia cierta sabe que no es nada sencillo. Sin embargo, Dios, en su infinita gracia, bondad y amor, nos va a ir dotando de capacidades extraordinarias para amar, respetar y honrar a hombres, a varones que no le conocen. Y en medio de toda ese proceso, si lo quieres llamar, tú vas siendo transformada, tú vas siendo, tú vas madurando en el conocimiento de quién es Dios. Ya, entonces, pongamos las cosas en el lugar correcto, pongámoslas a las personas, los conceptos en el lugar correcto y a las personas en el lugar correcto. Cuando la Biblia habla de que primero amamos a Dios sobre todas las cosas, la siguiente persona a la que amas es a tu esposo, a tu cónyuge. La siguiente persona a la que amas es a tu cónyuge. Ese orden no debe ser invertido para no tropezar con la frustración constante de vivir con un hombre inconverso. Ahora he notado algunos fenómenos en la iglesia de, de matrimonios cristianos, pero que uno de los dos, con su conducta, con su comportamiento, desdice totalmente que son creyentes. Eh, Cuando una esposa, y debe ser muy, muy duro, ¿no? Porque por lo menos cuando tú estás casada con un inconverso, tú sabes que es un inconverso y un hombre necesitado de la gracia de Dios, necesitado de la redención de nuestro Señor, lo sabes. Pero cuando estás casada con alguien que dice ser creyente, que predica, que habla de Dios, que ante todo el mundo es creyente, pero te trata con la punta del zapato, no sabes ni cómo tratarlo. No sabes si honrarlo, respetarlo, como la Biblia dice, porque estás en una confusión constante. Y yo te voy a decir lo que una vez leí en un material que es muy bueno, uno de los primeros consejeros así titulados cristianos. La consejería bíblica cristiana tiene realmente poco tiempo. La consejería pastoral siempre ha existido, pero la consejería, la asesoría familiar como tal, lleva poco tiempo. Bueno, uno de los primeros o precursores es el doctor Jay Adams. De él aprendí muchísimas, con sus materiales aprendí muchísimo la perspectiva bíblica de la vida conyugal. Y él dice que a este tipo de esposos o esposas, porque les cuento que también hay mujeres así, deben ser tratadas como inconversos. La palabra dice que por sus frutos les conocemos. Entonces, un hombre de Dios, un hombre que realmente dice amar a Dios, servirle, donde se ve esa realidad, donde se puede comparar y decir, ah, sí, el hermano es un hombre de Dios, es la forma como trata a su esposa, como la cuida, la provee. Y viceversa. Una esposa que es bien linda y elocuente para enseñar, elocuente para ministrar, orar por otros y qué sé yo, pero es irreverente, es hostil, es amargada con su esposo. Podríamos también hacer la misma recomendación.
debe ser tratada como el cónyuge la debe tratar. Y cuando digo de tratar, no hablo de maltratar, ¿ah? Sino que cuando hablamos de tratar, es decir, tú, si estás casada con un inconverso, tú oras por ese esposo inconverso. Tú le pides a Dios, le clamas a Dios y tu oración principal de cada día es que Dios vaya por él, vaya por ella, ¿cierto? Ya cuando el doctor Adams habla de tratar al cónyuge como inconverso, se refiere a eso. No se habla de maltratar, de deshonrar, de vengarte, ni nada que se le parezca, sino de buscar más de Dios con un énfasis en que este cónyuge necesita de Jesús. Lo necesita. No, probablemente es un creyente inmaduro. Buenas noches, buenas noches. Es un creyente inmaduro, probablemente a lo mejor es solo alguien que simpatiza con Jesús, pero, pero que no le conoce realmente. ¿Ya? Entonces, ya me estoy yendo por otro lado. Entonces, cerrando este breve preámbulo, vamos a empezar a hablar sobre nuestro tema, de cómo vivimos con un hombre, con un marido inconverso. En la historia de la iglesia vamos a ver muchísimas mujeres cristianas casadas con hombres inconversos. Este fenómeno no es nada nuevo. Si pensamos en los días del Señor aquí en la tierra, muchas mujeres quedaron en la cruz junto a Jesús, mientras los hombres salieron huyendo, ¿cierto? Mm, los discípulos se fueron, ¿se acuerdan? Las que han tenido oportunidad de leer los evangelios o de ver alguna película. Las mujeres se quedaron y nos preguntamos dónde estarían sus esposos, dónde estaban sus maridos, ¿no? Fueron las mujeres las que primero llegaron a la tumba el día de la resurrección, ese domingo al amanecer. Así que desde el comienzo de la iglesia vamos a ver a mujeres fieles, casadas con hombres que no son cristianos, que no son creyentes. Entonces, la circunstancia es bastante frecuente, más de lo que uno esperaría, ¿no? Entonces, lo primero que aquí debemos aclarar es que Dios no aprueba el matrimonio de un creyente con un incrédulo. 1 Corintios 7:39. ¿Ya? Una mujer cristiana, soltera, madre soltera o soltera simplemente que desea buscar un esposo, lo debe hacer en el ámbito de la iglesia. Yo le digo a mis amigas, a las madres solteras, matricúlense en congresos, vayan a cursos, socialicen con las comunidades cristianas de su localidad, no necesariamente de tu iglesia local, de tu comunidad, de repente pues pueden haber congresos, conciertos, y cuanto evento cristiano haya, si tú eres una mujer soltera, anda, socializa, busca tu esposo, búscalo. O sea, él, ese hombre bueno, hijo de Dios, no va a venir a decir, tocarte la puerta y decirte, hola fulanita, me quiero casar contigo. No, pues hermana, vaya, busque a su esposo. El Señor, en todo el tiempo de la soltería, te ha preparado, te ha, te ha santificado y te ha dado criterio, sabiduría para escoger sabiamente con quiénes te relacionas y a quién le vas a dar un espacio más importante en tu vida. Entonces, eh, haciendo esa breve acotación a mis hermanas solteras. Entonces, nosotras estamos unidos a Cristo, ¿no? Dice la palabra que los cristianos deben casarse solamente en el Señor.
que estamos unidas a Cristo. Y por lo tanto deberíamos buscar casarse, las que no están casadas, con otro, con un hombre y un hijo de Dios. Entonces, aclarado ese punto, vamos a la situación que nos compete. La esposa que está casada con un incrédulo. Perdónenme que siempre estoy aquí con la garganta un poquito rasposa. Debe ser por estos climas tan. Entonces, en la iglesia reformada, cuando ocurrió la reforma, vamos a ver que las iglesias estaban más cargadas de hombres que de mujeres. Y esto es algo que realmente es interesante de ver, porque a pesar que en los primeros siglos vamos a ver a mujeres casadas con inconversos, también vemos que en el momento de la reforma hay muchos más varones convertidos, ¿ya? Entonces, mm, si uno de los cónyuges se convierte después del matrimonio, la instrucción bíblica, y dígame si es necesario que la lea, porque hay algunas personas que no lo tienen claro, es que el cónyuge convertido no abandone a su esposo. Eso creo que nos queda bastante claro en la mayoría de nosotras, ¿cierto? Em, Porque en ese tiempo, en esa época, que el cristianismo empezó a crecer, a crecer, a crecer, estamos hablando de sociedades paganas, idólatras hasta los tuétanos, que ellos rendían cultos a dioses, ellos rendían cultos abiertamente, profesaban estas expresiones religiosas. Entonces, valga la redundancia, entonces, ¿qué pasaba si una esposa, una mujer, se convertía al cristianismo? Por supuesto que iba a ser incómodo para el esposo, porque estaba acostumbrado a una dinámica con ella, ¿no? Estaba acostumbrado a, a ir quizás a las mismas fiestas, a las mismas reuniones y a todos sus cultos con su esposa. ¿Y qué pasa? Que la esposa le dice, oye, ya no, no puedo, no quiero, no me parece, no estoy de acuerdo. Y empezaban a surgir una serie de fricciones y dificultades. Entonces, la instrucción de 1 Corintios 7, del 12 al 16, a ver si lo menciona Neidita, por favor, vamos a ver, dice, pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Pero hay una razón, y aquí mismo se explica. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, y el que no es, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios ha llamado para vivir en paz. De las porciones de la Biblia más
retorcidas por el hombre, más, más desviadas, más tratadas, más explicadas de 50.000 formas. Yo he escuchado muchísimas enseñanzas extrañas acerca de esta porción, me imagino que algunas de ustedes también, y mucho temor, ¿no? Mucho miedo, le meten a la mujer y decirle, oye, ¿cómo te vas a, cómo te vas a separar? ¿Cómo vas a, está bien, bueno, él es inconverso, pero no hay mucho temor, ¿no? Y un principio básico de la vida cristiana es que aprendamos a vivir sin temor. No significa que seamos desafiantes y que hagamos lo que nos dé la gana, sino que nuestras decisiones estén guiadas por, por los principios de la palabra, más allá de lo que sentimos, guiadas por la sabiduría de Dios. Entonces, no solamente este, no es una forma simplista de justificar la maldad de un cónyuge inconverso, no es tapar el pecado, tapar el sol con un dedo, ¿cierto? Pero lo que sí debemos aprender en todos los aspectos de nuestra vida es a no decidir por temor, por miedo. Esa es una pésima forma de vivir asustados, con temor, como si Dios estuviera jugando a la ruleta rusa. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí muchas veces me ha pasado en mi vida espiritual, donde nunca la tenía clara, o sea, nunca sabía qué hacer, cómo, qué actitud tomar frente a situaciones que me parecían tan ambiguas, ¿no? Y a veces o me dejaba llevar por mi apasionamiento o, o me llenaba de miedo y no así me paralizaba o tomaba pésimas decisiones. No, entonces la palabra de Dios es clarísima, clarísima y podemos confiar en ella, ¿no? Como la guía, la orientación máxima. Entonces, por supuesto que Pablo no está mandando a que se divorcien o a que busquen la separación de un cónyuge inconverso, porque la primera porción que dice es, ustedes, hermanas queridas, convertidas, si tu esposo consiente en vivir contigo, si quiere vivir contigo, no lo abandones. Pero si el inconverso, desea irse, mejor dicho, te abandona, te abandona, si se va con otra, ¿qué debe hacer la esposa? Abrirle la puerta y dejarlo ir. Eso es lo que dice aquí, ¿es cierto? No hay más que rebuscarle, no hay más que está ahí. Si el inconverso te abandona, lo dejas ir. Que lo amarres, lo manipules, ay, le eches un litro de aceite de oliva para que lo unja, se le vayan todos los demonios y no sé cuánto. El esposo inconverso es eso, está muerto, está muerto. Dios tiene un trato especial con él porque es tu esposo. El Señor, cuando habla de que el cónyuge inconverso es santificado por su esposa, es que Dios lo tiene apartado, tiene un trato especial con ese cónyuge inconverso por ti, por amor a ti. Entonces, porque ¿qué sabes tu esposa si un día tu esposo se convertirá? ¿Qué sabes tu mujer si un día este, este varón, dice la palabra, continuando en el mismo versículo, eh, el hermano y la hermana no están obligados, sino que Dios los ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Porque eso es asunto de Dios. Eso es asunto totalmente entre Dios
y el esposo inconverso. Nuevamente, no es un llamado a la rebeldía, a la anarquía, ni nada que se le parezca. Es poner las cosas en perspectiva bíblica. ¿Ok? ¿Que Dios puede hacer un milagro? Sí. ¿Qué pasa si él, ese cónyuge inconverso, adultera, mm, comete adulterio? ¿Cuál es la postura de él? ¿Se quiere ir? ¿Tiene ánimo de retomar el matrimonio, de restaurar el matrimonio? ¿O simplemente está en una relación adúltera y quiere irse con su amante? Con su... ¿Cuál debe ser? ¿Cuál es la postura de él? ¿Está arrepentido? ¿Busca el perdón de su esposa? ¿Está buscando la restauración? ¿O solo la está manipulando? Entonces, eh, ese tipo de situaciones complejas deben ser resueltas en consejería, en acompañamiento espiritual. Sería demasiado atrevido en una sesión así de un tema tan general tomar cierta postura, no sería apropiado. ¿Ok? Entonces, pero sí sería bueno analizar la conducta del inconverso. ¿Qué pasa, mi amor? Parece. Sí, mi amor, yo lo sé. ¿Quieres venir a leer aquí? O sea, ¿vas a leer aquí? Necesitaría leer. Buscaba la Biblia. No, la Biblia la tengo yo y tu Biblia está en la casa. Perdónenme. Entonces, ya se me fue la idea. Entonces, mm, em, ¿cómo vamos a perseverar espiritualmente cuando el esposo no comparte la misma fe o el mismo compromiso cristiano? Mm, ¿Cómo? Mira, nuestro hogar se va a convertir en nuestro principal campo misionero y vamos a leer una porción de la escritura. Vamos a nuestra conocida porción de Primera de Pedro, ¿sí? Primera de Pedro 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, de peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las mujeres santas que esperaban en Dios. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Siguiente versículo. No está aislado, hermanas, no está aislado el siguiente versículo, ¿ok? En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Y un hito más, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busca la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen mal.
la instrucción es bastante clara. No el esposo inconverso ganado por la conducta, el comportamiento de una mujer que más allá de buscar, priorizar su apariencia física y no ocuparse de ser transformada por ese Dios que dice servir, amar, que profesa su fe, pero sin embargo en casa es, tiene una conducta contraria. Ese esposo simplemente dice, ¿y ahora qué nueva moda se le ocurrió? ¿No? ¿Qué nueva, qué nueva, en qué sectas se metió? ¿No? Estás, de pronto dice que ama a Dios y que Dios para aquí, que Dios para allá, pero al final, su conducta sigue siendo la misma, se sigue comportando de la misma manera desafiante y respetuosa. Entonces, cuando Pedro dice, a ver, esposas, esto nos indica de que esta problemática ha existido siempre. Entonces, a ver, esposas, tu conducta casta y respetuosa. La castidad tiene que ver con la apariencia, no con la apariencia física exactamente, sino con el corazón. ¿Cuál es? A ver, yo he escuchado mujeres que en su afán de ganar a su esposo ponen prédicas todo el día y cuando él llega de trabajar le suben el volumen. Le mandan videos de exhortación, de que se van a ir al infierno si es que no se convierten, de lo equivocados que están, entonces son una prédica andante. Y yo no sé tú, pero cuando yo no era cristiana, cuando yo no era creyente, ese tipo de cosas solo hacían que me repelía el evangelio. Yo me acuerdo. Eso de que ser cristiano, eso ser cristiano, no gracias, no gracias, no gracias. Es como que todo el día te están azotando, ¿no? Y todo el día te están mandando al infierno. Es desagradable vivir con alguien así, ¿cierto? Entonces, la mujer cristiana, con su conducta casta y respetuosa, aquella que honra, aquella que ha sido transformada, que está siendo transformada. Mira, hermana, cuando tú estás siendo transformada, es evidente, se nota, se nota, no lo puedes fingir, no lo puedes negar, se nota, se empieza a notar un cambio, aquellas cosas por las que tú sufrías o cosas que te amargaban, cosas que te herían, cosas que te guardabas, que te quedabas resentida por días, o la suegra metiche, ahora la amas. Entonces se empieza a notar quién eres tú con Cristo. Es agradable estar contigo. No estás en un plan de enjuiciar, criticar y crucificar y apedrear a tu esposo, sino todo lo contrario. Eres más respetuosa, más cariñosa incluso, más amable. Estás completa, pues estás en gozo. Lo que les decía al principio, dejas de demandar atención, dejas de sufrir por el rechazo de tu esposo, ya, porque el hombre que no es creyente, naturalmente, lo único es sumamente pragmático. El hombre come, duerme, se baña y se va a trabajar, ¿no? Y tú estás prácticamente pintada, eres un accesorio más de la casa, ¿cierto? Y cuando tú estás vacía y necesitada de atención, esas cosas te hieren, te hacen te parten el corazón, porque no hay ni siquiera un gracias, ¿cierto? Entonces,
Mis hermanas, el Jesús es tu esposo, es tu esposo perfecto. La Biblia dice que Él es esposo, es padre. Para algunas mujeres son los hijos que nunca llegaron, los hijos que se fueron, que ya no están, que partieron, en fin, es todo. Entonces, Jesús es una persona, no es un espíritu andante perdido en el espacio, no es una energía. Jesús es una persona. Nuestro Cristo es una persona real. Esta persona debe completarte. ¿Cómo? Pasando tiempo, intimando con Él, conociéndole, pues. Entonces, esas cosas que antes te herían, ese rechazo, esa ingratitud, que luego tú lo traduces y dices, Señor, es que no me ama. ¿Alguna vez se han sentido no amadas o se han sabido no amadas? Ok, ok, pero anda a la sala, ¿ok? Ok. Miquel está solo, lo siento mucho. ¿Alguna vez se han sentido no amadas? Que su esposo no las ama. Es horrible, es dolorosísimo. Es doloroso saber que alguien a quien tú cuidas, de quien tú te ocupas, que es tu prioridad, con sus actitudes, te dice, no es necesario que te diga no te amo, pero con sus actitudes te dice que no te ama. Su hostilidad te dice que no te ama, ¿cierto? Pero hermanas, vamos a revertir, revertirle a la situación. Miren, Dios no es ajeno a ese esposo hostil, a ese esposo que no sabe amar, que, que parece que fuera una piedra o un témpano de hielo y que solo es cariñoso cuando quiere algo. Vamos a revertir eso. Dios sabe. O sea, para Él eso no es ajeno. Eso no lo toma por sorpresa. La forma de revertir el mal, ¿cómo es? Haciendo el bien. Y con eso no quiere decir que te pongas como alfombra de tu esposo, sino que entiendas la perspectiva divina. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas es con un propósito mayor. Entonces, si mi esposo terrenal es más frío que un témpano de hielo, es hostil, voy a correr al Señor todas las veces que sean necesarias. A quien yo le voy a exigir, no cabe el término exigir, pero mi necesidad de cariño, de afecto, de atención puede llegar a ser muy grande. Voy a buscar en Dios la satisfacción de la necesidad de afirmación, de cariño y de afecto. Nuestro Señor, que es rico en misericordia, va a encontrar la forma de equiparar, de cubrir esas áreas, esa falta de afecto, esa falta de cariño, esa hostilidad. No me pregunten cómo, porque es Dios quien lo hace. El Señor encuentra la forma cuando tú lo buscas como Jehová Ishi, ese esposo. Él sí es perfecto. Él es totalmente fiel, 100% fiel, 100% perfecto. Y esa es la manera en la que nuestro Señor debe ser buscado, ¿no? Porque, a ver, yo les digo algo, no se vale tomar ejemplos de de otras personas, de otras mujeres, sí, siempre tomo hablo de mí, ¿no? No voy a hablar de nadie más, sino de mí. Entonces, si buscas a un esposo, tienes un ideal,
te han enseñado el idealismo, y muchas veces la iglesia hace eso, ¿no? Enseña el idealismo de que tu esposo te debe proveer, cuidar y proteger, y pucha, tú te sientes, pucha, tú eres el quinto elemento, porque en tu casa eso no pasa, ¿no? Eso de que te cuidan, te protegen y te aman, bueno, por acá eso no se siente. Y a veces la iglesia, sin querer queriendo, ¿no? Nos da una expectativa errada, nada aterrizada a la realidad del matrimonio. Que el matrimonio necesita trabajo, constancia, búsqueda constante de la ayuda sobrenatural de Dios. El matrimonio, mis hermanas, no fue creado por Dios para ser vivido fuera de Él. Esa tendencia que tiene la cultura humanista de sacar a Dios de todos los escenarios y de todos los estamentos de la sociedad es una cultura diabólica, ¿cierto? Entonces, si te están diciendo, oye, mira, yo quiero que tú seas así, 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 porque así tiene que ser, no, el matrimonio fue creado por Dios para depender de Él. Entonces, Lorena, busca más de Dios, refúgiate más en Él. Él va a suplir todas y cada una de tus necesidades y en el proceso incluso te va a transformar. Yo que me conozco, ya, yo Lorena, sin Dios, sin Jesús en mi vida, dependiente emocional, campeona, number one. Amargada, number one, 100 puntos. Renegona, 100 puntos. Hostil, 100 puntos. Malcriada, ustedes no se imaginan las cosas que yo soy capaz de decir o que he sido capaz de decir sin Jesús, las cosas que pueden salir de mi boca, no se imaginan. Entonces, yo me pongo a verme y hacer un paralelo de mí sin Jesús. Digo, Señor, tú me amas tanto que me has permitido tener la experiencia de conocerte, de tener una vida contigo, pero este cónyuge que tengo, no, con el que yo vivo, no. Y aunque has hecho una obra increíblemente milagrosa entre él y yo, para que a pesar de que somos diferentes, hasta en eso, tú nos das de manera sobrenatural un amor que se puede sostener en medio de todo. Eso es de Dios, definitivamente. No hay nada que yo haya podido hacer para que mi matrimonio funcione como funciona, a pesar de que mi esposo dice que ha aceptado a Jesús como 3 veces, pero nunca se convirtió. Entonces, entonces, eso viene del Señor. En el proceso el Señor me ha transformado, ha tratado con mi corazón, ha ido desarraigando a esa renegona, malcriada, hostil, dependiente emocional, y etcétera, 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 etcétera. El Señor me ha ido transformando, ha ido puliéndome a su imagen y semejanza, porque suya soy, porque de Él somos. Entonces, sí se puede vivir con un cónyuge inconverso, sí, por la gracia de Dios, sí, con la ayuda sobrenatural de nuestro Señor, sí se puede, sí se puede. Pero el matrimonio no fue diseñado para vivir sin Él. Entonces, nosotros como mujeres cristianas, si nos vamos a envolver en la cultura del mundo y entonces vamos a querer vivir una relación conyugal con las reglas de la cultura humanista, vamos a vivir frustradas, vamos a vivir llorando por los rincones, porque esa tendencia psicológica que se ha ido infiltrando en las iglesias para hacer con el fin, con la buena intención probablemente de tener familias más sólidas, ponen principios
imponen principios extra bíblicos para la relación conyugal. Y entonces tienes a mujeres más cansadas y más agotadas sobrenaturalmente, porque hermanas, se bañan en perfume, se echan crema, se ponen las mejores pijamas, hacen las mejores cenas, tienen, están dispuestas al sexo con sus esposos, se ponen la ropa de la pijama de encaje y no sé cuánta cosa, y esto, y Pedro está diciendo, oigan, dejen de ocuparse de lo externo, eso no es lo importante. Y la iglesia está enseñando exactamente lo contrario. Perdónenme que sea tan crítica, yo sé que aquí hay gente de muchas comunidades cristianas, perdónenme, pero yo sé que es necesario decirlo. Entonces, la iglesia se está ocupando de lo que justamente Pedro dice que no se ocupen. Dos personas, dos cónyuges que no toman tiempo y que la esposa creyente sabe la instrucción bíblica acerca de la intimidad, que es una intimidad espiritual, que es algo que se tiene que hacer, sabe, pero está más ocupada en lo externo que en su transformación, de dónde va a ser casta y respetuosa. ¿De dónde? Si todo el tiempo lo que se le está enseñando es que se ocupe de todo el externo, que tenga la casa limpia, la comida hecha y una serie de listas de infinitas de cosas por hacer que nunca termina. Infinita la lista. Eso es agotador, porque vas a tener a mujeres haciéndolo absolutamente todo y a un cónyuge cada día más rebelde, más inerte, un cónyuge cada día más como que, bueno, o sea, transparente eres, y a mujeres más agotadas, más cansadas y desgastadas emocionalmente, ni te cuento. Entonces yo he escuchado a mujeres decir, Lorena, yo hice esto, hago esto, hago esto. Claro, te estás ocupando de todo, y como diría mi pastor Otoniel, de todo lo temporal, ¿no? Te estás ocupando de todo lo temporal, te estás ocupando de todo lo externo, y no te estás ocupando de tu relación con Dios y de esa relación, de esa intimidad, de esa cercanía con Dios, es de donde va a fluir lo sobrenatural, ese amor sobrenatural del que habla la palabra de Dios, que no se ofende con facilidad, que es perdonador, que es sacrificado, ¿no? Que no es actancioso, que no se enorgullece. Entonces, ese amor viene de Dios, no nace en este corazón que es más bueno que el pan. No, nace en Dios. Allí empieza. Entonces, hacia allí debemos eh, redireccionar nuestros ojos hacia nuestro Señor. Entonces, lo que no debe hacer una mujer o un hombre con un esposo inconverso es ponerle, bombardearlo de cuestiones bíblicas, de bombardearlo de prédicas y de canciones, sino más bien con tu conducta, con tu trato, anúnciale el Evangelio. Amén. Entonces, tú como esposa, se va la batería, tú como la esposa, la mujer de Dios, tienes un campo misionero. El cónyuge inconverso va a ver a esta mujer constante en oración. eh, no, perdóneme, yo no recomiendo ese libro. Y ya, yo no recomiendo ese libro, hermana Loni. No, no. ¿Cómo hacer feliz al esposo? Yo no lo recomiendo en lo personal. Si ustedes quieren leer realmente un libro acerca de las relaciones conyugales, se los voy a recomendar después, si no se me va la idea. ¿Ok? Cómo ser feliz al esposo, a la esposa, yo no los recomiendo. Por supuesto que ustedes son libres de leer absolutamente lo que el Señor ponga y ustedes bien.
¿ok? Porque justamente les hablo de principios bíblicos, no de la cultura humanista infiltrada en la iglesia, ¿ok? Que tiene a los esposos mucho más cansados y agotados. Entonces, les decía, una esposa que está en oración, que mantiene su tiempo con Dios, todo eso va a dar un fruto. Luego tiene una nueva escala de valores. Este, sí, probablemente que sí. Así es, sí, hay que decirlo. Sí, es una pena, pero hay que decirlo, sí, así es. Esas enseñanzas hacen daño, así es, porque dejan muy agotadas a las parejas, a los matrimonios. En fin, la esposa tiene una nueva escala de valores y es evidente. Tiene una nueva manera de vivir, una nueva manera de exhortar, de llamar la atención. Yo he ido aprendiendo. ¿Qué pasó? Ya, mi amor. Puedes prender la televisión un ratito y ya voy a terminar, ¿ok? Yo he aprendido, así con estos ímpetus que arden dentro de mí, y ahora con la perimenopausia, más a callar, a callar, a guardar silencio, cuando justamente quiero explotar y decir lo que va a traer fuego, fuego, nada santo, por cierto, a callar, no a reprimir, ¿ya? No a reprimir, sino a guardar un silencio santo y decir, Señor, esto que estoy sintiendo no viene de ti, sino de mí. Esto tiene que ser tratado, tiene que ser hablado, yo lo sé. Permíteme hacerlo sin pecar contra ti. No se imaginan cuánto me ha costado, cuánto tiempo de oración, de búsqueda de Dios para poder hablar con un cónyuge inconverso, necio, ensimismado y lo que le sigue acerca de algo que no está bien, que no estoy dispuesta a aceptar y que no es correcto, sin pecar contra Dios. No es mi simple punto de vista, es algo que con lo que Dios no está de acuerdo y yo se lo tengo que decir. Entonces, mi forma de expresar lo que siento sin llorar, la llorona, sin llorar, sin caer en el extracto de recuerdos del pasado y sin herirme. Y sobre todo, sabiendo que a lo mejor la respuesta de él no va a ser absolutamente nada parecido a lo que lógicamente esperas, pero sabiendo que lo que estás haciendo es lo justo y lo correcto delante de Dios. De las consecuencias Dios se va a encargar. ¿Cuánta oración? Mucha oración. Mucha dependencia de Dios para llegar a decirle a mi esposo, ¿sabes qué? Después que te ladran y parece que se cae el mundo, ¿no? A ver, esto no es así. Tú no estás viendo esto. Tú no te estás dando cuenta de acá. A lo mejor esto no lo estás viendo. No, esto está mal. Esto no está bien. Tu actitud o esto que haces, ¿ya? Entonces, quiero que sepas que no estoy de acuerdo, no lo voy a permitir. En un tono de voz respetuosa, ecuánime, con mi corazón así, a 1000 por hora de repente, pero sé que aun cuando exhortas, buscas honrar a Dios. Porque cuando hablamos de sumisión, de sujeción al cónyuge, no estamos hablando de permitir el pecado en el matrimonio, permitir que pequen en contra de nosotras. No es decir, ay, qué bueno, pues él tiene tal o cual defecto, o mujeres, qué sé yo, y como yo soy cristiana, entonces que él puede hacer lo que se le pegue la gana.
No, no. Hay matrimonios muy difíciles, muchos, la palabra dice que en cuanto dependa de nosotros, ¿se acuerdan que estábamos leyendo? Todos debemos ser un mismo sentir compasivo, fraternal, ¿es cierto? Sin embargo, dice Primera de Pedro que aún en cuanto dependa de nosotros, en nosotras busquemos la paz. Pero Dios dice, no siempre la paz tiene que ver con la otra persona. La otra persona no está buscando la paz. Entonces hay matrimonios muy difíciles, donde hay machismo, manipulación, autoritarismo, celos, frialdad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no significa tolerar el pecado, tolerar el abuso, pero aún así, una mujer que ama a Dios puede buscar honrar a Dios con un esposo difícil, por decirlo menos. No significa que vas a encubrir el pecado, significa que cuando exhortas, no buscas destruir al esposo, no buscas destruir la relación, no buscas la autoconmiseración. ¿Qué es la autoconmiseración? Es la pena de ti misma. Y que tu esposo de pronto diga, ay, pobrecita. Las mujeres pensamos así, ¿no? Que tu esposo va a decir, ay, pobrecita, ¿cómo soy tan malo que la hago sufrir? No, esa es una idea totalmente del cerebro femenino. O sea, los hombres difícilmente piensan así. Difícilmente un hombre no creyente siente como que lástima de su esposa. Y oigan, hermanas, o sea, no debemos buscar que un esposo tenga lástima, ¿no? Y que por último, ya bueno, ya, no llores, ya, pobrecita, ya no llores. Eso no es solucionar un problema. Así que no es la manera correcta de abordar los problemas conyugales con un esposo inconverso. Entonces, Dios mismo manda a los esposos, lo sepan o no, a amar a sus esposas, como Cristo ama a su iglesia. Dios mismo les manda, le ordena al varón, ¿cierto? Entonces, todas estas situaciones que pueden ser destructivas, eh, dolorosas en una relación conyugal, donde hay pecado de por medio, es decir, una cosa es tener un cónyuge inconverso, que tenga un temperamento difícil, y unas actitudes frías, eh, eh, poco amables. Y otra cosa es convivir con un cónyuge que está pecando. Cuando hablamos de un cónyuge que está pecando en contra de ti, necesitas buscar consejería especializada al respecto. Necesitas una guía, una orientación, consejería, porque estamos hablando de temas que necesitan otro tipo de atención y otro tipo de enfoque y otro tipo de ayuda. Entonces, la escritura reconoce que no siempre la paz, les decía, depende de nosotras, de una sola persona. Sin embargo, tú no eres el Espíritu Santo de tu esposo. Tú no puedes cambiar su corazón, solo Cristo puede cambiar su corazón, ¿cierto? Pero lo que sí podemos hacer nosotras es caminar en verdad, responder con integridad, evitar la amargura. Lucha, hermana, lucha por evitar la amargura. La amargura te va a llevar a pecar en contra de Dios. La amargura te va a separar de tu comunión con Él. Corre a Cristo en medio del dolor, en medio del desánimo, en medio de la frustración, del agotamiento emocional. Llénate de Él, llénate de Él. La palabra dice que busques su reino y su justicia y todo lo demás será añadido, todo lo demás termina siendo una añadidura, ¿cierto? Entonces, cuando tú ves lo demás como una añadidura, la indiferencia ya no es como que un sable a tu corazón, ¿no es cierto? La ingratitud ya no es como que, ay, cómo me duele.
pobrecita de mí, que me levanto a las 5 de la mañana todos los días. Ya no es eso, ya no tiene ese peso, ya no define cómo vives, cómo piensas, cómo sientes y lo que haces y lo que no haces. Porque lo que haces, lo haces en respuesta al amor perfecto que recibes de Dios. Entonces, toda la figura cambia, ¿cierto? Y para terminar, mis hermanas, el matrimonio es un ministerio. Tiene que ser visto como un ministerio, como tu principal ministerio, sí, para que puedas trabajarlo así, para que lo hagas las cosas confiando en que el Señor es el que sustenta ese ministerio. Así que eh, con estas breves recomendaciones eh, vamos a terminar nuestra sesión de hoy y vamos a orar juntas. Voy a parar la grabación, ¿ok?